Este es el ejercicio B1 de las pruebas de BAU de Madrid de este año 2020, el B1 de afinidad, un ejercicio que no es demasiado complejo para lo que estaban pidiendo últimamente, en los que había que transformar una figura en otra, por ejemplo un rectángulo en un cuadrado o un triángulo en otro equilátero, en los que había que aplicar arcos capaces. En este caso no, era un ejercicio sencillo de afinidad, en el cual nos dan ya un punto afín, es decir, nos dan O' es un verso O, por lo tanto, si nos dan eso, nos dan ya la dirección de afinidad, que es esta. Bien, y a partir de ahí, pues aplicar los fundamentos de afinidad. Tenemos un punto contenido en el eje, que por tanto será un punto doble, es decir, este será a la vez A' y también A. Los puntos que estén situados en el eje son afines de sí mismos, entonces ese es afín de A. Luego, pues a partir de aquí, realizar una afinidad. Si esta es la recta, por ejemplo, de A', y bueno, debemos sacar algún punto más, es decir, debemos apoyarnos en el punto O, en algún punto del que ya conozcamos su afín. Conocemos el afín de O, entonces nos vamos a apoyar en cualquier recta que pase por O, porque el punto D no conocíamos su afín, es decir, tenemos que pasar una recta que pase por el punto del cual conocemos ya su punto afín. Y en este caso esta recta, que se apoya en los vértices A' y C', sí que pasa por el punto del que conocemos su afín, que está ahí. Entonces, la recta afín de esta que acabo yo de trazar con el lápiz es esta otra que pasa por O. Bien, y si esta recta de lápiz pasa por C' y por A', de A' ya sabemos que su afín es el mismo, porque es un punto que está contenido en el eje. ¿Y el afín de C', dónde está? Pues muy fácil, se trata simplemente de trazar una paralela a la dirección de afinidad que pase por el punto el cual quiero saber su afín. Es decir, si cojo la dirección de afinidad, que es esta naranja, y trazo una paralela a esa dirección por C, si esta recta, su afín es esta, el punto afín de C' es justo este. Sí, sería C'. Pero no lo vamos a poner la prima, solamente lo vamos a nombrar como C. Bien, a partir de ahí tenemos que hacer la misma operación con los demás puntos. Es decir, bueno, aquí hay una cosa también a tener en cuenta, y es que si una recta es aquí paralela a otra, aquí en su figura afín también lo va a ser. Y esta recta, la BC y la AD, son paralelas, esas dos rectas. Pues eso parece. Vamos a comprobarlo. Son paralelas, luego aquí serán paralelas. Y esta, la AB con la DC, también son paralelas. Entonces, si nos apoyamos ahora en cualquier otra recta, es decir, nos apoyamos, por ejemplo, en esta recta que pasa por C' y B', corta aquí al eje, y desde aquí lo que tenemos que hacer es hacerla pasar por el punto del cual conocemos su afín, que es C. Están en línea recta, lo cual puede confundir un poco, porque la propia recta, es decir, no pasa, aquí la recta C', A, lleva una dirección, y aquí luego lleva otra diferente. Sin embargo, aquí, en este lado, coincide en la propia recta afín con la dirección de afinidad. Eso puede dar lugar a error. Entonces, aquí de lo que se trata ahora es de saber la posición de los vértices D y B. Pero si nos fijamos en una cosa, comprobamos que los vértices D y B son paralelos a la línea de tierra. Siempre que en una afinidad, es decir, que tengo una afinidad cualquiera, ese es su eje, y tengo aquí una figura la cual tiene cualquier recta que sea paralela al eje de afinidad, esta recta de este triángulo es paralela al eje de afinidad, la figura que saldrá afín de este triángulo volverá a ser paralela, es decir, las rectas que aquí son paralelas se mantienen el paralelismo. Esta de aquí, del triángulo que saldrá afín, volverá a ser paralela. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que tenemos que localizar la posición de uno de estos dos vértices, y a partir de ahí
trazar una paralela, es decir, si esto es aquí paralelo al eje, ahí arriba será también paralelo al eje. Entonces vamos a localizar la posición de uno de los dos. Este era un poco más complejo, ya que podría dar confusión, lugar de error, al tener la misma dirección de afinidad que la propia recta del rectángulo este, del paralelogramo, podría dar lugar a error. Entonces lo que vamos a hacer, para que sea un poco más una solución más comprensible, vamos a prolongar, en lugar del lado B, lo vamos a hacer con el D. Prolongamos el D, prolongamos un poco el eje y vamos a hacer la misma operación que hicimos con la primera recta para obtener el vértice C. Si yo de esta recta quiero saber su recta afín, tengo que hacerla pasar por un punto del cual ya conozco su afín. De estos dos puntos, el que conozco el afín es C, que está ahí arriba. Entonces, desde ahí lo hago pasar por C. Y ahora trazo una paralela a la dirección de afinidad que pase por el punto esta, decir que esta recta es la afín de esta otra. Entonces, el afín del punto D estará justo ahí. Bien, pues esto ya, con lo que acabamos de explicar, con este fundamento se termina de resolver. Es decir, si esto es aquí paralelo, si esta recta es aquí paralela al eje, aquí sabemos que volverá a ser paralela, es decir, se mantiene. Por lo tanto, si yo cojo y sé que los vértices B y D aquí llevan esta dirección justo paralela al eje de la afinidad, ahí está, sé que conozco ya el vértice D, sé que en algún lugar de esta paralela al eje de afinidad, en algún lugar de esa recta, estará el vértice B. ¿Dónde? Tengo que trazar, como siempre, fundamento de afinidad. Los puntos están todos en la dirección de afinidad. Entonces, si cojo la dirección de afinidad, que es esta dirección naranja, y la hago pasar por el vértice B, donde esta recta que prolonga el vértice B corte a la paralela, es decir, justo ahí, ese es el punto que estoy buscando, ese es el afín de B. Y ahora repasamos la solución, que es esta. Es decir, aquí tenemos dos lados que son paralelos, AD y BC. Aquí volverán a ser paralelos, AD y BC. Y los otros dos que son paralelos, allí también lo serán. Aquí sale una figura que es un cuadrado. Esa sería la solución del problema. Había que tener en consideración algunos fundamentos de afinidad, como son, por ejemplo, que si nosotros tenemos un eje de afinidad y tenemos que invertir una figura, la que sea, si esa figura está apoyada en el eje, si esa figura tiene un vértice, por ejemplo el vértice A apoyado en el eje, la figura afín tendrá, es decir, ese mismo vértice corresponderá con la figura afín, es el afín de sí mismo, ya que los puntos contenidos en el eje son afines de sí mismo. Y la otra cosa que había que tener en consideración es que si esto era paralelo al eje, aquí volverá a ser paralelo. Siempre el paralelismo se va a mantener, las rectas que sean paralelas al eje serán también paralelas en la figura afín. Pues esos eran dos fundamentos básicos de afinidad que había que tener en cuenta para resolver este ejercicio.